Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Hola, bienvenidos a la Cueva 51. Hoy hablaremos del primer caso que se conoce en la historia de ovnis de un país que parece tener un magnetismo especial para este tipo de avistamientos. Haremos una recopilación de los mejores casos, el más famoso y el más antiguo, de avistamientos ovni en Chile. Y empezamos en 1822. María Graham estaba escribiendo un libro llamado Diario de mi residencia. Relataba, entre otras cosas, un terremoto que había ocurrido en Copiapó y también lo que se conoce como el primer avistamiento ovni de Chile de la historia. Lo escribió así: los pescadores de aquí y de las playas inmediatas afirman que en la noche del 19 vieron una luz a gran distancia en el mar. Permaneció inmóvil por un rato y luego avanzó hacia la costa, dividiéndose en dos para luego desaparecer. En esa época, imaginaos, 1822, los habitantes de Chile, de ese lugar, creyeron que era la Virgen y le oraron, y ellos dicen que gracias a eso, a esa aparición y esas oraciones, la ciudad escapó casi ilesa del gran terremoto de Copiapó. Pero años después hubo otro avistamiento, no publicado, pero sí fue informado: el avistamiento de la isla Guar. El comandante de la Marina, Buenaventura Martínez Díaz, mientras navegaba desde Ancud hacia entonces llamado Astillero de Mepurí, que hoy en día es Isla Guar, en la noche del 2 al 3 de diciembre de 1953, fue testigo de un insólito suceso. En su cuaderno de bitácora, el comandante, el día 4 de febrero, escribió lo siguiente: los dos puertos que tenía en vista para pasar la noche al ancla y poner al Meteoro, que es como se llamaba su barco, al abrigo de todo accidente, eran la puntilla de Tautil y la isla de Guar. Y no siéndome posible arribar a uno ni a otro porque el viento no nos favorecía, tomé la providencia de bordear entre Guar y San Ramón. A las 9 de la noche reinaba ya una profunda oscuridad, a pesar de estar el cielo despejado. El oriente tenía un aspecto tempestuoso y prados nubarrones se ocultaban enteramente detrás de las cordilleras. De repente un fenómeno ígneo de un brillo extraordinario, acompañado de un fuerte estrépito, surcó la nube en forma de centella, dando a todos los contornos de la luz del día, dejándonos 3 segundos después en la más profunda oscuridad. Por el contrario, el comandante Martínez, que se nota profundamente impactado por lo sucedido, informa a sus superiores. Y los superiores, después de hacerle más preguntas, contaban
que aún estaba asombrado con lo que había visto. No dejaba de expresar lo ocurrido con frases como brillo extraordinario, era como la luz del día, surcó la nube en forma de centellas. ¿Qué palabras pueden describir un ovni en 1853? Pues este hombre lo describió con la jerga y con las palabras que tenían en ese momento. Recuerda que no se conocía el término ovni, ni extraterrestre, ni nada de eso. ¿Qué vio este hombre? A lo mejor fue como su barco un meteorito. En 1861, en Talca, el diario La Esperanza, que hoy ya está desaparecido, relata unos días de terror que vivieron los ciudadanos de esta antigua ciudad. En mayo de 1861, el diario describió una noticia. El hecho más notable de la crónica, ocurrido en la quincena y que más ha llamado la atención pública, es sui generis en la historia de las crónicas. Es nada menos de una nueva especie que bien puede clasificarse de humana porque es mixto. Tiene los dos sexos, hembra, macho, macho, hembra. Según el sexo que predomina, o como le llaman muchos, es un duende o es un fantasma. La cosa ha puesto en guardia a muchos que están armados y se encierran temprano en sus casas. Hasta la policía ya está muy preocupada. Todas sus diligencias parecen estrellarse en las sombras. ¿Será tal vez una de las casualidades de este nuevo ser la de hacerse incorpóreo e invisible cuando lo quieren atrapar? Nosotros que pecamos de incredulidad por las cosas sobrehumanas, nos contenemos con encargar a la policía que siga la pista de este ser. Ellos nos darán la solución. Pensad en estas palabras. 1861. En esta localidad hubo un ser dando vueltas por ahí, que aterrorizó a la población. Estaban armados, la gente se armó, se escondía en sus casas y la policía decía que cuando lo iban a atrapar desaparecía. ¿Qué era ese ser? ¿Qué es lo que vieron en esos días de terror en esa localidad? En España hay un caso muy parecido en una localidad española que habla de un ser de 3 metros que aterrorizó una población. También se encerraban en sus casas e incluso salían con cuchillos por si tenían que defenderse. Nunca se supo qué era ese ser, y la policía, que siguió la pista, no tuvo una conclusión clara de lo que ocurrió en esos días en Talca. Y ahora nos vamos a 1868. El 16 de marzo, una carta en el diario El Constituyente dice: ayer, a eso de las 5 de la tarde, a tiempo que habían concluido los quehaceres del día en esta mina, y estando todos los operarios reunidos esperando su cena, vimos venir por los aires una ave gigantesca, que a primera vista tomamos por una nube. Lo que en un primer momento parecía un pájaro, después se fue interpretando como una bestia mitológica. A medida que el objeto en cuestión se acercaba, infundiéndonos una justa sorpresa, pudimos notar que era un volátil desconocido, tal vez un Dijin de las 1001 noches.
Cuando pasó a corta distancia sobre nuestras cabezas, pudimos notar la rara estructura de su cuerpo. Sus grandes alas estaban vestidas de plumas parduzcas. La cabeza del monstruo parecía una langosta, mientras que su cuerpo solo dejaba ver escamas brillantes que sonaban como partículas metálicas cuando el raro animal se replegaba sobre sí mismo. De esta descripción se desprende que, pese a las evidentes características de la máquina, que seguramente era un objeto volador metálico, en esa época lo confundían. Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Con un monstruo, porque, claro, no sabían, pensad, qué explicación dar. No habían visto nunca una cosa de este tamaño. No habían visto nunca un objeto volador metálico que hiciera ruido. ¿Y qué hacían? Pues o decían que era la Virgen, o decían que eran ángeles, o en este caso decían que era un monstruo alado, porque es lo único que tenían, que sabían, que podían, digamos, comparar. Como vemos, en desde 1822 a 1868 hubo bastante avistamiento en Chile. De repente, es casualidad que antes no haya registro de ningún avistamiento y en esos 20 años haya tantos avistamientos. Estos son los que se saben, pero seguramente muchos ni se escribieron ni nada. Me parece curioso que haya en este periodo de tiempo, es como si yo hubiera abierto la veda y aparecían ovnis, seres. Es curioso, porque si fuera una alucinación de gente, alucinación colectiva, de repente empezarían en pueblos distintos, a muchos kilómetros de distancia, a decir que están viendo lo mismo. Yo creo que es bastante improbable. Y seguimos. El 1 de julio de 1968, en la ciudad de Copiapó, se visualizó otro aparato 100 años después, con las mismas características descritas en 1868. Los testigos decían: una extraña construcción aérea, teniendo las luces y hacer ruido del motor, voló bajos sobre la ciudad. La gente local también describió que parecía un pájaro gigante cubierto de escamas que producía un ruido metálico. Aunque no aterrizó, testigos dicen haber observado que el aparato se colocó a baja altura. Se parece un montón al relato de 1868. Otra vez dicen lo mismo. Es curioso. Es curioso que con un par de meses de diferencia, antes he dicho 1 de julio de 1968, me he equivocado, es 1 de julio del mismo año. En marzo hubo el primer avistamiento del pájaro volador, según decían, y el 1 de julio, meses después, hubo un segundo avistamiento en el mismo lugar de otra vez una especie de pájaro metálico. Y ahora nos vamos al 14 de noviembre de ese mismo año. En Chile informan y publican
el primer avistamiento ovni ocurrido en la Edad Moderna. El suceso se publicó en el diario El Constituyente, también de Copiapó. Y decía así: lluvia de estrellas. Acaba de tener lugar la lluvia de estrellas o bólidos que de algunos años a esta parte viene observándose en la noche del 13 al 14 de noviembre. Una casualidad nos puso en actitud de testificar la existencia de tal fenómeno a esta altitud y de recrearnos en la contemplación de este precioso fuego de artificio encendido por la naturaleza, cuya explicación escapa todavía a los investigadores de la ciencia. Lo extraño, y ojo, aquí viene lo bueno, de esta lluvia es que los meteoritos volaban en formación y a baja altura sobre los cerros. Otra vez, Copiapó, el mismo año. Esto es, digamos, lo otro eran testimonios de los vecinos. Esta es la primera información del primer avistamiento ovni múltiple ocurrido en Chile. Y se cree que era uno de los primeros de la Edad Moderna en nuestro planeta. Ellos lo describían como lluvia de estrellas. Claro, no sabían qué era eso, pero en verdad eran aviones o platillos o algo extraño que volaba en formación y a muy baja altura. ¿Qué aparato en 1868 puede hacer eso? Yo creo que ninguno. Y ahora ya nos vamos un poco ya más alejados en el tiempo. 15 de febrero de 1914, en Chanco. El informe de un extraño fenómeno es recogido a través de los testigos y habitantes de la localidad de Chanco. Una de las testigos es Juana Andaur y declaró que cuando caminaba junto a su madre por un camino cercano a los cerros de la costa, le sobresaltó un tremendo estruendo en el cielo. Cuando miraron hacia arriba, pudieron observar una cosa en forma de viga que caía quemándose, cayendo en una zona montañosa que provocó un tremendo incendio. Otro testigo, la señora Juana, recuerda que el fenómeno ocurrió como a las 4 de la tarde y muy cerca de donde estaban. Se estaba celebrando un matrimonio con un picnic. A todos nos dio tanto miedo que terminó la fiesta y nos fuimos cada uno a nuestras casas. Este suceso fue publicado por el diario La Mañana de Talca y decía: fenómeno celeste de ayer a las 5:55 se vio atravesar los cielos celestes de la ciudad de Talca en dirección al poniente a oriente. El luminoso cuerpo dejó impresionado a todos los testigos que lo contemplaron. La humareda blanca que dejó a su paso tardó casi 15 minutos en disiparse. Algunos testigos especulan que podía tratarse de algún fuego artificial o algún tipo de aeroplano incendiándose. Chanco está a 147 kilómetros de Talca. Como vemos, desde 1822 han estado ocurriendo sucesos extraños en esta zona de Chile. Este ya es, no solo son luces que se ven, aquí ya se ve una aeronave extraña, metálica, esto sí que no lo confundieron con ningún pájaro, que dejaba una estela de humo blanco y que parece ser que se estrelló y provocó un incendio. Imaginaos en 1914, en estas localidades que debían ser de gente humilde, de gente pues que no conocía más que la tierra, que no conocía más que las labores del campo. Ver eso, normal que los que estaban en la boda se fueran corriendo a sus casas. Pero hay más.
El 18 de febrero de 1914, el mismo diario, La Mañana de Talca, emitió un comunicado que publicó el 18 de febrero, donde detalla un informe recibido y enviado por colegas periodistas argentinos de la ciudad de San Rafael, a través de un telégrafo. Y decía: una blanca estela de gases atravesó el cielo argentino, la cual se mantuvo hasta entrada la noche. Presúmese que este aerolito ha caído en territorio chileno o en el Océano Pacífico. Como vemos, no fue una imaginación, no fue algo que ocurrió, que vieron y se lo inventaron. Algo pasó volando a través de Argentina y los periodistas avisaron que, cuidado, que seguramente esto se puede haber estrellado en Chile. Y efectivamente es lo que pasó. Y hay muchísimos más casos. Ahora nos pasamos a 1927. Era enero, 20 de enero, en Quintero. Y el diario La Segunda de Santiago publicaba: en primer lugar, me voy a permitir no dar mis apellidos. Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol-Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Referencias, porque sencillamente me solo mueve a escribir la presente, una narración de lo que a mí me acaeció hace 50 años, con el único objeto de entregar un dato más en lo que acontece con los llamados ovni o platillos voladores. Según dicen, andan por todas partes. Mirad cómo hablaba la gente, mirad cómo lo explicaba. Aquí ya en 1927 ya se conocía la palabra ovni y la palabra platillo volador. Y así lo explicaba este hombre. Esto me sucedió en la playa de Ventas de Quintero, el 20 de enero de 1927, a las 3 horas de la madrugada. Yo había pasado por la base naval de Quintero y llevaba 4 kilómetros de recorrido después de la localidad de Loncura. Iba en mi camioneta Ford, cuando la subida de la marea me obligó a subir a la parte más alta de la playa y resignarme a pasar, hasta que el agua volviera nuevamente a bajar. Yo dormía semisentado en una pequeña duna de arena, cuando me sobresalté al sentir a mi lado la presencia de un ser extraño, que permanecía parado delante de mí, y que me llenó de pavor, dejándome paralizado y fascinado ante lo que jamás había visto, y nunca jamás volvería a ver en mi vida. Y que menos que tampoco lo conté, porque nadie me creería. Además, que después pensé que yo había estado loco por todo ese momento que duró el acercamiento con ese extraño ser. Porque sí, en realidad sus palabras eran en perfecto castellano. Le miré el rostro. Yo no creía ni que fuera un animal ni una persona. Quedé asombrado por sus apariencias físicas, un poco más de metro de altura, y su cuerpo y su cabeza constituían una estrecha e impenetrable malla metálica opaca. Tenía una especie de máscara circular con una abertura que brillaba en la cara, semejante a la luz que despiden los signos de las computadoras modernas. Tenía una luz como si fuera un LED de hoy en día. A partir de ahí hubo una conversación. No temas, le dijo, no te causaré daño. No tenemos ojos, ni vista, ni oídos. Estamos dotados, eso le iba diciendo el ser, de procedimientos muy especiales. Y le contó que se movía en una nave de energía atómica combinada con atracción magnética, y que jugaban con la gravedad de los planetas, la Tierra, el Sol, la Luna y otros según la ubicación donde estaban.
con aparatos instalados en la nave y que los dirigían desde unas bases. Eso, 1927. ¿Se inventó esto este hombre? ¿Por qué se lo iba a inventar? Recordad que no lo contó hasta 50 años después. ¿Qué era ese ser? ¿Algún experimento del ejército? Lo dudo. Pero ¿que era un ser extraño? ¿Que era un ser, como describió el hombre, no era una persona ni un animal? Nunca sabremos qué fue eso. Pero imaginaos el susto de estar durmiendo en una playa y encontrarte un ser extraño contándote todo eso, que, por cierto, tiene bastante, si fuera un ser extraterrestre, tiene bastante lógica. Le decía también, sabemos todo lo de este mundo desde hace millones de años. Nosotros venimos de un planeta cercano a la Tierra y vivimos en el interior de él. Poseemos todos los conocimientos científicos que ustedes aún no saben. Lo único que no podemos saber es lo que viene en el futuro. Siempre visitamos la Tierra, nos cuesta muy poco hacerlo, pero no podemos vivir en ella. El sol nos mataría. Y hubo más. 1938. Un bólido sobre los cielos de Santiago. 1952. El diario Las Últimas Noticias se hizo eco de unas declaraciones del comandante del ejército de Chile el 10 de julio y dijo que vio en el cielo un objeto color rojo anaranjado ubicado en dirección al océano, que parecía girar sobre sí mismo. 1960. Curicó, otro objeto volador. 1965. 8 avistamientos confirmados. 1985. Durante la transmisión del programa Sábados Gigantes, Don Francisco, en plena transmisión del programa, anunciaba que había 2 objetos luminosos sobre Santiago. Entonces, la torre de control del aeropuerto de la Concepción y la torre de control del aeropuerto de Santiago corroboraron que había un objeto que se había desplazado 500 kilómetros en un minuto. Y después hay otro caso, en 1992, donde esta sí, hay fotografías y hay 2 fotografías satelitales. Estos satélites captaron, era un satélite meteorológico estadounidense, envió a todos sus servidores de todo el mundo una foto donde se veía un objeto en Chile que medía 450 kilómetros de diámetro. Rápidamente, esta foto, que fue enviada por el grupo meteorológico estadounidense GOES 8, fue eliminada por Estados Unidos. En ella se apreciaba un objeto elíptico frente a las costas de Chile. La termografía satelital alcanzó para ser capturado este objeto. Años después se repitió el evento. Se ve que hay unos satélites meteorológicos que van haciendo fotografías, digamos, de forma térmica. Fotografían un objeto de 450 kilómetros de diámetro negro. Años después, en 1996, este mismo objeto fue fotografiado también por los mismos satélites meteorológicos en las costas de Brasil. Misteriosamente, Estados Unidos enseguida eliminó estas fotografías.
Y ahora ya nos vamos. En este especial que he querido hacer de ovnis en Chile, he querido repasar un poco la historia de los avistamientos de ovnis en Chile. Hay muchísimos más. Hay cientos de avistamientos. Pero quería acabar con el llamado ovni, el llamado Roswell chileno de Paihuano. Esto ocurrió el 7 de octubre de 1998. Eran las 4 de la tarde. Los habitantes de una pequeña población del valle de El Iquí vivieron una extraordinaria experiencia que mantuvo en vilo a sus 2.500 habitantes. Lo primero que sintieron los habitantes sobre esa hora fue un tremendo sonido, parecido a cuando los aviones cruzan la barrera del sonido. De repente un objeto volador que describieron con un color metálico y de unos 15 metros de diámetro, vieron que se mantenía estático sobre la cumbre del Cerro de las Moyacas, una cumbre que dominaba todo el pueblo. Los habitantes empezaron a ver cómo el objeto se elevaba y de pronto dio un violento giro. Se partió en dos ante los ojos de los atónitos testigos. Contaron que una parte cayó en la cima y otra detrás del cerro. Los testimonios recogidos en el terreno, entre otras muchas personas de los pueblos colindantes que avistaron el fenómeno, permitieron considerar bien establecido, digamos, la cronología de los hechos. Todos los testigos coincidían en estos puntos que voy a decir a continuación. El objeto era de color metálico plateado. Los rayos del sol se reflejaban en su estructura. Su forma era alargada. Permaneció en la cumbre de la montaña toda la tarde del miércoles 7, 8 y 9. Cuando fue retirado por el personal del Ejército de Chile. Todo el pueblo fue testigo de los hechos. Después de caer el objeto, se registraron temblores en la tierra. Se cortó la luz en casi todo el valle y se vieron afectadas las transmisiones de radio y televisión. Ante la alarma causada por el hecho, una patrulla de carabineros de policía observó con prismáticos el objeto y confirmó los hechos que se habían descrito por los lugareños. Efectivamente, se había estrellado un objeto. Se intentó llegar a la cima con caballos, pero, desgraciadamente, después de varios intentos, uno de los animales murió. Después, cuando dijeron que no podían subir a la cima, volvieron a bajar a la base. Misteriosamente informaron textualmente de no haber encontrado nada en la cima, pero los comentarios de la gente les hicieron ir a buscar a ver qué estaba ocurriendo. Esta comunicación fue enviada con un código especial que usa la policía. Dijeron: Cóndor 1. Esta comunicación solo se usa en casos especiales. Y es la primera y única intervención que ha hecho el Cuerpo de Carabineros de Chile en la historia. Solo 24 horas más tarde, esta unidad fue relevada por personal militar del Ejército de Chile. Los investigadores militares realizaron una encuesta a la población para confirmar todos los datos. Y sí, el personal militar no solo investigó a los residentes de Paihuano, sino que extendió la pesquisa a los pueblos vecinos. ¿Por qué de repente la policía sube con caballos? Porque se veía que se había estrellado algo ahí. Llega ahí y después de repente baja y dice que no hay nada, usando una palabra especial que seguramente era para avisar al ejército de que fueran.
Pero eso no es nada. En el mes de octubre de 1998, ya 2 días después, varios testigos oculares describieron la llegada de camiones con personal uniformado. Decían que llevaban unas boinas negras. Eran del ejército de Chile, pero no hablaban. Empezaron a trabajar camiones y aparatos del ejército en esa zona toda la noche. Hubo incluso contenedores que fueron arrastrados hacia unos camiones y la gente pudo ver estos camiones llevándose los contenedores. Después aparecieron helicópteros negros. Llegó un grupo del ejército estadounidense. Se vieron estos helicópteros que en esa época coinciden con los Black Hawk. Y después de que autoridades militares, los científicos que empezaron a investigar y los avistamientos que hubo días anteriores y los datos recabados de la gente que vio estrellarse el objeto, hoy en día aún no hay una razón ni nadie ha explicado exactamente qué recogieron de esa zona. La pregunta es que si fue un fenómeno ovni, se parece mucho al incidente de Roswell, ya que llegó el ejército, se llevaron cosas en camiones, hubo incluso helicópteros que no eran chilenos, se hizo ejercicios militares conjuntos entre Chile y América. ¿Y por qué ese despliegue si la policía dijo que había subido al cerro y no había nada? Otros dicen que 11 días antes se estaban haciendo maniobras militares y que seguramente ese objeto se había estrellado y era un prototipo militar, seguramente estadounidense. Por este caso siempre ha sido uno de los más famosos, el Roswell chileno. Los testigos dicen: recordad, 2.000 personas vivían en ese pueblo, que eso no era un avión militar, que eso era algo muy extraño que se estrelló. Y los militares mantienen su silencio. Yo creo que no como en otros casos muchos más claros, los de 1822, 1868, que en esa época no había aviones militares y se describen aviones metálicos y se describen naves voladoras. En los casos sí que no tengo ninguna duda. En este me cabe la duda que a lo mejor sí que era un avión militar y sí que seguramente las maniobras seguían extraoficialmente y se estrelló algún prototipo americano y por eso llegó componentes del ejército americano y componentes del ejército chileno. Pero los otros casos que hemos comentado, desde 1822, que es el primer caso que se conoce, ha habido más de 200 casos en Chile documentados y con testigos, con bastantes testigos. Eso sí, que hasta 1914 yo no tengo duda que los habitantes de Chile, de los pueblos que vieron lo que ellos describían como vírgenes o pájaros voladores, estoy seguro que sí que vieron algo extraño. Y algo me atrevería a decir no de este mundo, porque en esa época no había aviones militares ni aeronaves que pudieran quedarse quietas
o que recorrieran 500 kilómetros en un minuto, o que aparecieran y desaparecieran rápidamente hacia arriba. Chile parece ser un lugar que tiene un magnetismo especial para este tipo de casos. Muchos investigadores creen que como hay mucho material, digamos, debajo de las tierras de Chile, hay mucho material minero, se cree, muchos afirman que por eso los ovnis visitan tanto Chile, porque están interesados en estos tipos de materiales que esconden debajo de las rocas este país. Está claro que algo hay, y está claro que la gente de Chile, de los pueblos de interior de este gran país, está claro que no mienten, que algo vieron, lo describieron perfectamente. Me encanta cómo describían la gente y los diarios los avistamientos, y seguro que veremos muchos más avistamientos, que se verán muchos más sucesos extraños en este país, porque como he dicho, parece que Chile tiene algo especial que les gusta mucho a los objetos voladores no identificados. Gracias, espero que os haya gustado este especial de ovnis en Chile, y hasta la próxima.